Desestimaron la graduación de mi hijo como si fuera solo un trozo de papel, pero solo unas horas después, los vi celebrando la ceremonia de jardín de infantes de los hijos de mi hermana con globos y regalos. Días después. Mi nombre es Patricia Díaz y tengo 46 años. Vivo en un pequeño suburbio a las afueras de Monterrey, Nuevo León, donde a la gente le encanta hablar de valores familiares hasta que esos valores comienzan a costarles algo. Para mí, ese costo llegó el día en que mi familia decidió que la graduación universitaria de mi hijo no valía el viaje en coche. Esteban había hecho todo bien. 4 años de clases, turnos de noche en la cafetería del campus, fines de semana dedicados a dar clases particulares a otros estudiantes. Se graduó con honores, un promedio de 9,5 y 0 deuda estudiantil porque yo había trabajado turnos extra como supervisora de enfermería para ayudarlo. Quería que ese día, solo 2 horas en una silla plegable bajo el sol de Nuevo León, fuera una victoria compartida. Pero cuando llamé para preguntar si mis padres y mi hermana vendrían, la voz de mi madre fue cortante. Oh, cariño, es solo un trozo de papel. Ya hicimos todo lo del birrete y la toga con la pequeña de Karina. Recuerdo quedarme mirando el teléfono, pensando que había oído mal. Con Marisol, tiene 6 años. La graduación del jardín de infantes, dijo mamá alegremente, como si eso lo explicara todo. Vamos a ir todos. Ya sabes, globos, pastelitos, fotos. Hitos reales. Algo dentro de mí se paralizó. No discutí. Solo dije, está bien, y colgué. Me dije a mí misma que no me lo tomara como algo personal. Siempre habían sido así. Karina, la perfecta, siempre en el centro de atención. Yo, la confiable, la que arregla todo, la billetera. Ese fin de semana, Esteban subió al escenario con su birrete y toga mientras yo vitoreaba hasta que me dolió la garganta. No había nadie más de nuestra familia entre la multitud. Sonreí por él, pero el vacío a mi lado dolió más que la quemadura de sol que sufrí ese día. 3 días después, estaba navegando por Facebook cuando casi derramo mi café. Allí estaban, mis padres, mi hermana Karina y su hija Marisol, todos sonriendo frente a un telón de fondo de globos rosas y dorados. El pie de foto decía, tan orgullosos de nuestra pequeña graduada. Había una camiseta personalizada con la cara de Marisol impresa. Mi padre sostenía un cartel brillante que decía, lo lograste, en letras de burbuja. Ni siquiera me invitaron. Ni un mensaje, ni una mención. Al principio, no sentí rabia, solo un vacío. Como una habitación después de que todos se han ido, y el aire aún no se ha recuperado. Pero la vida, al parecer, no había terminado de demostrar lo poco que les importaba. 2 días después, sonó mi teléfono. Era mi padre. Su voz era ansiosa. Patricia, cariño, ¿podrías ayudarnos? El pago del coche no se procesó. Solo una confusión con el banco. Ya sabes cómo es eso. Me quedé helada. ¿Qué pago del coche? La camioneta que compramos hace un par de meses. ¿Recuerdas esa con la que ayudaste? Yo nunca ayudé con eso, dije lentamente. Hubo un silencio. Luego tosió. Bueno, tal vez tu madre se encargó del papeleo. Dijo que estabas de acuerdo. Algo dentro de mí se hundió. ¿De acuerdo con qué? Fue entonces cuando lo entendí. La flamante camioneta plateada de la que se habían jactado de comprar con buen crédito. Solo ahora me daba cuenta de a quién pertenecía ese crédito. Después de la llamada, me puse a investigar. 2 años trabajando en el sector de la salud me habían enseñado a mantener los documentos organizados. Saqué la carpeta de Manila que guardaba para mis papeles financieros. Y allí estaba, un paquete de bienvenida del concesionario dirigido a mí. Mis manos temblaron al leerlo. Compradora principal, Patricia Díaz. Cofiador, ninguno. Pago mensual, 12.600 pesos. Me sentí enferma. Ni siquiera había puesto un pie en ese concesionario. Llamé a mi madre. Respondió alegremente, como si estuviéramos poniéndonos al día sobre un programa de televisión. Oh, cariño, no te preocupes por eso. Solo usamos tu nombre para una aprobación rápida. Haremos todos los pagos. Es temporal. Mamá, eso es ilegal.
Es familia, Patricia. No seas dramática. Siempre le das demasiadas vueltas a todo. Colgó antes de que pudiera decir otra palabra. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina mirando los documentos. Esteban entró, todavía con su uniforme de su trabajo a tiempo parcial. Mamá, ¿qué pasa? Forcé una sonrisa. Nada de lo que debas preocuparte. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Había pasado años fingiendo que su favoritismo no me dolía, que ser la confiable era una especie de virtud. Pero ahora, me daba cuenta de que el confiable era solo su palabra educada para utilizable. Y por primera vez en mucho tiempo, comencé a pensar en las consecuencias. Llamé a mi banco para revisar mis alertas de crédito. Luego guardé copias de cada documento, cada correo electrónico, cada captura de pantalla de ese paquete de bienvenida del concesionario. Aún no estaba lista para actuar, pero había terminado de fingir. Porque las familias pueden perdonar errores, pero esto no era un error. Era un robo con una sonrisa. Y la próxima vez que llamaran, no sería para pedir perdón. Sería para pedir respuestas. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. No podía dormir. Mis pensamientos daban vueltas alrededor de esa única línea en el papel del concesionario, compradora principal, Patricia Díaz. Ni siquiera parecía mi firma. La inclinación era incorrecta, las letras desiguales, como si alguien hubiera intentado copiarla de memoria. Para las 8 de la mañana, había hecho 3 llamadas, al concesionario, a mi banco y a un abogado que una compañera de trabajo mencionó una vez durante un caso de divorcio. Cada llamada eliminaba otra capa de incredulidad. El empleado del concesionario confirmó lo que ya sospechaba. Sí, señora. Los documentos se enviaron por fax. No vimos al cliente en persona. Por fax. Se me revolvió el estómago. No era solo descuido. Era deliberado. Esa tarde, mi padre llamó de nuevo. Esta vez, su tono era más suave, casi de disculpa. Patricia, tu madre está molesta. Dice que sonabas enojada ayer. No queríamos molestarte. Usasteis mi nombre, dije secamente. Falsificasteis mi firma. Hubo una pausa, luego un suspiro. Oh, cariño, estás exagerando. Es solo papeleo. Sabes que nunca te haríamos daño. Casi me río. Nunca hacerme daño. Llevaban décadas haciéndolo, solo que nunca antes por escrito. Me quedé mirando la pila de documentos en el mostrador. Papá, necesito que me digas la verdad. ¿Quién firmó estos papeles? Dudó. Tu madre se encargó. Por supuesto que lo hizo. Esa noche, revisé cada correo electrónico y carta que había ignorado. Había pistas por todas partes, pequeños detalles que ahora tenían sentido. La notificación de preaprobación que había asumido que era correo no deseado. La alerta de crédito que había ignorado. No me habían usado solo una vez. Lo habían planeado. Cuando Esteban llegó a casa, traté de ocultar la tensión, pero él la vio al instante. Mamá, has estado mirando esos papeles durante horas. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. Tus abuelos usaron mi crédito para comprar su coche. Falsificaron mi nombre. Parpadeó, atónito. ¿Hicieron qué? Asentí, tratando de mantener la compostura. Y ahora han incumplido el primer pago. Apretó la mandíbula. Ya los has ayudado mucho. ¿Por qué harían eso? Porque creen que no los detendré, dije en voz baja. Porque nunca lo he hecho. Esteban se sentó frente a mí, su voz baja. Entonces tal vez es hora de que lo hagas. Esa frase me caló más hondo de lo que él imaginaba. Al día siguiente, mi hermana Karina apareció en mi puerta con una bandeja de pastelitos de chocolate comprados en la tienda. Siempre traía postres baratos cuando quería algo. Patricia, vaya, pareces cansada. ¿Todo bien?, preguntó, fingiendo preocupación. Estoy bien, dije, aunque mi tono podría haber cortado el vidrio. ¿Qué te trae por aquí? Sonrió, jugueteando con sus llaves. Bueno, en realidad, mamá me dijo que estás molesta por lo del coche.
¿Sabes? Se siente fatal. Fue solo una confusión, de verdad. La falsificación no es una confusión, Karina. Su sonrisa vaciló. Oh, vamos. No hagas esto feo. Las familias se ayudan mutuamente. Me crucé de brazos. Qué curioso. No recuerdo que me ayudaras con la colegiatura de Esteban o las facturas médicas de papá el año pasado. Eso borró la falsa calidez de su rostro. Siempre has sido una dramática. Crees que eres mejor que nosotros solo porque trabajas demasiado y ahorras cada centavo. Quizás si te relajaras de vez en cuando, no serías tan amargada. Casi sonrió. La gente amargada no hornea pastelitos de chocolate que no pagó. Entrecerró los ojos. ¿Sabes? Mamá dice que has cambiado. Quizás deberías pensar en lo que estás haciendo antes de destrozar a esta familia. Y con eso, se dio la vuelta para irse, murmurando por lo bajo, te arrepentirás de esto. Cuando la puerta se cerró, me quedé en la cocina silenciosa, mirando los pastelitos de chocolate intactos. Algo dentro de mí finalmente se rompió. No fue fuerte, ni explosivo, fue silencioso y definitivo, como una cerradura que se cierra. Esa noche, volví a llamar al abogado. Su nombre era Daniel Ríos, y su voz era tranquila y eficiente. Me pidió copias de todo, el contrato, la confirmación del fax, los documentos del concesionario. Cuando se los envié por correo electrónico, me devolvió la llamada en 1 hora. Patricia, tienes razón. Esto no es un malentendido. Esto es fraude. Tienes un caso sólido. Incluso si son mis padres. Especialmente porque son tus padres. A la ley no le importa qué apellido compartan. Colgué, sintiendo algo extraño, alivio mezclado con desolación. Por primera vez en mi vida, no estaba tratando de protegerlos a ellos. Me estaba protegiendo a mí. Antes de acostarme, revisé mi teléfono. 22 llamadas perdidas de mi madre, 7 de mi padre, un mensaje de texto de Karina, ¿de verdad le vas a hacer esto a tu propia familia? No respondí. En su lugar, puse mi teléfono en silencio, apagué las luces y le susurré a la oscuridad, se lo hicieron a sí mismos. Afuera, la noche era pesada y quieta, el tipo de silencio que parece contener la respiración antes de la tormenta. Y en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Pensé que ya había llegado a mi límite. Estaba equivocada. Una semana después de llamar a mi abogado, recibí otra carta por correo. El mismo logo azul y llamativo en el sobre, pero esta vez de una compañía diferente, una tienda de muebles en la que nunca había puesto un pie. Cuando la abrí, se me cayó el alma a los pies. Bienvenida a su nueva cuenta, señora. Patricia Díaz. Saldo actual, 148.000 pesos. Al principio, de hecho, me reí, un sonido seco y tembloroso que no parecía humano. Luego leí la lista detallada, un televisor de 75 pulgadas, 2 sofás de cuero, una consola de videojuegos, 3 bolsos de diseñador, todo entregado en la dirección de mis padres. Me llevé las manos a la cara y me senté. No era solo el dinero. Era darme cuenta de que no había límite que no estuvieran dispuestos a cruzar. Me había convertido en un cajero automático invisible al que podían recurrir cada vez que sus vidas perfectas necesitaban un poco de lustre. Para cuando Esteban llegó a casa, tenía una carpeta abierta, llena de impresiones, informes de crédito y capturas de pantalla. Me miró y se quedó helado. Mamá, ¿estás bien? Intenté sonreír, pero me dolió. ¿Recuerdas cuando la abuela dijo que la familia siempre cuida de la familia? Sí. No se refería a esto. Giré los papeles hacia él. Los leyó, apretando la mandíbula. ¿Abrieron otra cuenta a tu nombre? Asentí sin decir palabra. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, luego dijo en voz baja, puedo empezar a devolverte lo de la universidad. Sé que dijiste que no, pero... Esteban, no. Negué con la cabeza. No me debes ni un centavo. Te ganaste ese título. Me miró, con los ojos húmedos de frustración. Entonces, ¿por qué pueden seguir haciéndote esto? No tenía una respuesta, solo un dolor profundo y cansado donde antes había confianza.
Esa noche, me quedé despierta mirando al techo y tomé una decisión. Quería ver hasta dónde llegarían, escuchar de sus propias bocas cuán normal les parecía todo esto. A la mañana siguiente, llamé a mi madre. Mamá, dije, manteniendo la voz ligera. Buenas noticias. Recibí una oferta de trabajo. Viene con una bonificación por firmar. Estaba pensando en usarla para ayudar a Esteban a comprar un coche. Hubo una pausa, y luego su tono se iluminó como si se hubiera accionado un interruptor. Oh, eso es perfecto, cariño. De hecho, a tu padre y a mí también nos vendría muy bien un poco de ayuda. Solo hasta la temporada de impuestos. La factura de la luz, el seguro, el pago del coche. Empezó a recitar cifras como una lista de la compra. Ni una pregunta sobre mí o Esteban. Solo lo que yo podía cubrir. La dejé hablar hasta que se quedó sin aliento, y luego dije, lo pensaré. Eres una bendición, dijo. Siempre has sido la responsable. Responsable. Esa palabra otra vez. El sinónimo favorito de la familia para crédula. Después de colgar, me senté en silencio un rato, mis dedos trazando el borde de mi taza de café. Cada parte de mí quería gritar, pero no lo hice. Necesitaba mantener la calma, ser metódica. Esa tarde, llegó una nueva carta, esta vez del concesionario. Aviso de embargo. El pago de la camioneta estaba oficialmente en mora. Si el saldo no se ponía al día en 5 días, el coche sería embargado, y como mi nombre estaba en el contrato, mi crédito sufriría el golpe. Era una trampa, pagar por su desastre y proteger mi puntaje o dejar que se hundiera y arrastrarlos conmigo. Cogí mi teléfono y miré el contacto etiquetado como mamá. Por una vez, no sentí culpa, solo una claridad lenta y creciente. No me respetaron lo suficiente como para pedir permiso. Ni siquiera me respetaron lo suficiente como para mentir bien. Abrí mi portátil, busqué el portal de denuncias de fraude y comencé a escribir. A la mañana siguiente, mi abogado llamó. Patricia, he revisado todo. Esto no es solo un uso indebido de identidad. Es un fraude calculado. Vamos a presentar reclamaciones formales y notificar a las agencias de crédito. Su tono era firme, pero podía oír el peso detrás de él. ¿Estás lista para lo que viene después de esto? Dudé, luego asentí. Más que nunca. 2 días después, mi teléfono se iluminó de nuevo, pero esta vez no eran mis padres. Era el departamento de fraudes de la tienda. Señora Díaz, hemos investigado su denuncia. Uno de nuestros empleados reconoció a su hermana, Karina Díaz, como la compradora. También tenemos imágenes que confirman que ella recogió los artículos. Por un segundo, no pude respirar. ¿Estás seguro? Completamente. Cooperaremos plenamente si esto escala legalmente. Después de la llamada, me quedé sentada en la mesa de mi cocina, rodeada de papeleo, manchas de café y el zumbido del refrigerador. Durante meses, me había sentido atrapada en una pesadilla construida por personas que decían amarme. Ahora, por primera vez, sentí algo más. Poder. Le envié un mensaje a mi abogado, usaron mi nombre de nuevo. Tengo pruebas. Sigamos adelante. Respondió un minuto después, entendido. Es hora de que lo afronten. Esa noche, no lloré. No grité. Simplemente limpié mi cocina, me serví una copa de vino y le susurré a la habitación vacía, creen que soy débil porque me quedo callada. Vamos a ver cuán ruidoso puede ser el silencio. A la mañana siguiente, puse mi alarma a las 6:30. Era hora de hacer una visita al concesionario y dejar de ser el cajero automático invisible de la familia de una vez por todas. Para cuando llegué al estacionamiento del concesionario, el aire de la mañana estaba cargado de ese calor seco de Nuevo León que se te pega a la piel. Ya no era la hija temblorosa que solía disculparse por existir. Ya no. Mi abogado, Daniel Ríos, ya estaba esperando junto a la entrada, un hombre tranquilo con un traje gris y el tipo de presencia que hace que la gente escuche incluso antes de que hable. Me saludó con un asentimiento. ¿Lista, Patricia? Respiré hondo. Tan lista como puedo estarlo. Entramos juntos. La recepcionista levantó la vista, sonriendo educadamente.
Bienvenida de nuevo, señora Díaz. ¿Viene a hacer un pago? El tono de Daniel fue tajante. No, estamos aquí por el préstamo fraudulento a su nombre. La sonrisa se congeló en su rostro. Nos condujo a una oficina donde esperaba un gerente de finanzas nervioso, un hombre con el pelo ralo y una corbata barata que claramente no esperaba abogados. Daniel colocó los papeles ordenadamente sobre el escritorio, el contrato, los registros del fax, mi informe de crédito, incluso la carta de bienvenida del concesionario. Estos documentos se presentaron sin la autorización de la señora Díaz. La firma no es suya. Tienen un problema legal importante. La nuez de Adán del gerente subió y bajó. Nosotros pensamos que todo era legítimo. Su madre dijo. Daniel lo interrumpió. Su madre no firma documentos de préstamos federales en su nombre. Aceptaron documentación falsificada y facilitaron un fraude de identidad. Se hizo el silencio. La mano del hombre tembló ligeramente mientras alcanzaba el teléfono. Deje que llame a mi supervisor. 10 minutos después, entró el gerente general, mayor, más astuto y mucho más cuidadoso con sus palabras. Señora Díaz, lo sentimos profundamente. Cooperaremos plenamente. Si lo prefiere, podemos eliminar su nombre del préstamo de inmediato y clasificar la cuenta como fraudulenta. Lo miré fijamente. ¿Y reportarán eso a las agencias de crédito hoy mismo? Asintió rápidamente. Sí, arreglaremos esto. Daniel no sonrió. También proporcionarán una confirmación por escrito antes del mediodía. El gerente aceptó, con voz débil. No firmé nada, no dije nada más. Cuando salimos, el calor de afuera se sintió más ligero de alguna manera, como si hubiera salido de una niebla en la que había estado viviendo durante años. Pero no había terminado. Conduje directamente a casa de mis padres. Su calle se veía exactamente igual que cuando era niña, céspedes bien cuidados, entradas de coche ordenadas, el tipo de vecindario que parece saludable desde fuera. Al llegar, lo vi todo. La reluciente camioneta plateada brillando en la entrada, la misma a mi nombre. A través de la ventana, un televisor enorme brillaba en la pared. Sofás de cuero, alfombras nuevas, bolsas de compras apiladas en una esquina. Se me revolvió el estómago. Cada artículo era un recibo de traición. Casi doy la vuelta con el coche. Casi. Pero entonces vi un sobre blanco en el porche con mi nombre escrito con la letra de mi madre. Salí, lo recogí y lo abrí allí mismo. Dentro había 2 papeles, una solicitud de transferencia legal y una solicitud de crédito, ambas ya completadas con mi información personal. El membrete pertenecía a un hombre llamado Tomás Hernández, un abogado que nunca había conocido, al parecer, su abogado. Escaneé el primer documento. No solo intentaban endosarme la camioneta. Estaban tratando de transferir el préstamo completo permanentemente a mi nombre, librándose de cada centavo adeudado. Detrás, la solicitud enumeraba mi número de seguridad social completo, mi dirección e incluso mi firma digital, falsificada de nuevo. Se me oprimió el pecho. La puerta se abrió. Mi hermana Karina estaba allí, sosteniendo un iPhone nuevo y bebiendo de una pajita como si nada. Patricia, ¿qué haces aquí? Levanté los papeles. ¿Quieres explicar esto? Los miró y se encogió de hombros. Mamá dijo que es solo un asunto técnico. No te alteres. ¿Un asunto técnico? Intentasteis endosarme legalmente todo el préstamo del coche. ¿Y quién es Tomás Hernández? Los ojos de Karina se desviaron. Un amigo de mamá. Nos está ayudando a arreglar las cosas. Deberías estar agradecida, de hecho. Dijo que podría facilitarlo para tu crédito. La miré, sin palabras. Detrás de ella, oí la voz de mi madre llamando desde la cocina, alegre como siempre. Patricia, llegaste justo a tiempo. Estamos a punto de cortar el pastel para la fiesta del recital de baile de Marisol. Entra, cariño. Entré, no porque quisiera, sino porque necesitaba verlo. La casa parecía una sala de exposiciones. Electrodomésticos nuevos, bolsos de lujo en el mostrador, la televisión gigante mostrando imágenes brillantes. Mi padre se reía con mi madre como si nada estuviera mal.
Mira quién finalmente decidió visitarnos, dijo con esa misma sonrisa ensayada. Mi madre agitó un cuchillo sobre el pastel. No te pongas tan seria, querida. Solo necesitábamos ordenar un poco de papeleo. Toma un poco de pastel. Sobre la mesa, a su lado, había otro sobre dirigido a mí. Este del concesionario, sellado como urgente. Lo abrí. Dentro había una copia del formulario de transferencia de crédito, el mismo con la letra de mi madre. De hecho, ya habían intentado presentarlo. La miré, y por primera vez, no la vi como mi madre, sino como alguien que me había estudiado lo suficientemente bien como para convertir mi propia amabilidad en un arma. No dije ni una palabra. Volví a meter los papeles en el sobre, me di la vuelta y salí. Karina me gritó, Patricia, deja de ser tan dramática. Estás haciendo esto más grande de lo que es. No me detuve. En el coche, me senté agarrando el volante, con el pulso acelerado. No estaba llorando, ni mucho menos. Mi ira se había vuelto fría, clara y precisa. Pensaron que cedería de nuevo, que lo arreglaría todo en silencio. Pero esta vez, yo no era su solucionadora. Era su castigo. Cuando llegué a casa, envié copias de cada documento falsificado a Daniel. Respondió en minutos. Presentaremos la denuncia de fraude a primera hora de la mañana. Mantén la calma. No los contactes de nuevo. Me recliné, mirando al techo. Por primera vez, no tenía miedo. No era la hija desesperada que suplicaba respeto. Era una mujer reclamando su nombre, literalmente. Y la próxima vez que mis padres oyeran Patricia Díaz, no sería como su hija. Sería como su demandante. La mañana siguiente se sintió diferente. El tipo de calma antes de una tormenta, excepto que esta vez, yo era la que sostenía el rayo. A las 9 en punto, me reuní con Daniel en su oficina. Ya había presentado las denuncias de fraude al concesionario, a las agencias de crédito y a la policía. La montaña de papeleo en su escritorio parecía un plan de guerra, porque lo era. Levantó la vista de su portátil. Patricia, una vez que estas cartas se envíen, no hay vuelta atrás. ¿Serán notificados de inmediato? No voy a retroceder, dije. No esta vez. Asintió con aprobación. Entonces hagámoslo oficial. Para el mediodía, 3 sobres certificados estaban en camino, uno al concesionario, uno al departamento de fraudes de la tienda y otro a Tomás Hernández, el supuesto abogado de mis padres. Cada carta exigía la eliminación inmediata de mi nombre y la restitución por daños y perjuicios en un plazo de 10 días hábiles, o procederíamos con cargos civiles y penales. Salí de la oficina más ligera, hasta que mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mamá. Papá. ¿Karine? No respondí, pero cuando llegué a casa, los golpes comenzaron en mi puerta principal. Miré por la mirilla. Mi madre estaba allí, con el pelo despeinado, la cara roja, los ojos desorbitados. Patricia, abre esta puerta ahora mismo. No lo hice. Me apoyé en la pared y escuché mientras golpeaba de nuevo. Estás destruyendo a esta familia. ¿Sabes lo que dirá la gente? La presión arterial de tu padre está por las nubes. Nos estás enfermando por un coche. Luego su voz se suavizó con ese tono meloso por el que había caído toda mi vida. Cariño, podemos arreglar esto. Solo retira la denuncia. Lo arreglaremos. Casi me río. Habían dicho lo mismo cada vez que cruzaban un límite. Lo arreglaremos. Traducción, tú lo harás desaparecer. Los golpes cesaron y, minutos después, mi teléfono se iluminó de nuevo. Un mensaje de voz de mi padre. Patricia, escucha. Todos cometemos errores. No conviertas esto en algo feo. Te arrepentirás. Lo borré sin escuchar hasta el final. Luego llegó el mensaje de texto de Karina, vaya. ¿Demandando a tus propios padres? Qué elegante. No esperes que nadie se ponga de tu lado cuando esto explote. No respondí, pero mis manos temblaban. No de miedo esta vez, sino de adrenalina. Esa noche, mientras limpiaba después de la cena, mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Cuando respondí,
escuché una vocecita al otro lado. ¿Tía Patricia? Era Marisol, mi sobrina de 6 años. Mami está llorando, dijo en voz baja. Dice que estás tratando de quitarnos nuestro coche. ¿Hicimos algo malo? Las palabras me hirieron más profundo que cualquier insulto. Sentí el ardor de las lágrimas que no quería derramar. No, cariño, dije con suavidad. Tú no hiciste nada malo. Los adultos simplemente cometieron algunos errores. Cuando colgó, me quedé sentada durante mucho tiempo mirando la ventana oscura. Ahora estaban usando a una niña, a su propia hija, para hacerme sentir culpable. Eso fue todo. No más silencio. 3 días después, Daniel llamó con una actualización. Patricia, la tienda de muebles se ha puesto en contacto. Han confirmado que las compras fueron realizadas por tu hermana. Hay imágenes de seguridad de ella firmando la entrega. Ofrecen llegar a un acuerdo en privado. ¿En privado?, repetí. Intentaron robar casi 160.000 pesos a mi nombre. Exacto. Lo que significa que podemos añadir daños punitivos. Exhalé lentamente. Entonces añadámoslos. 2 semanas después, se presentó la demanda. Díaz contra Díaz y otros. Ver mi nombre como demandante en documentos judiciales oficiales no se sintió satisfactorio. Se sintió surrealista. La audiencia se prolongó durante meses. El abogado de mis padres intentó todos los trucos posibles, retrasos, negaciones, apelaciones emocionales. Mi hermana afirmó que yo había aprobado todo verbalmente, aunque no existía tal prueba. Pero Daniel fue meticuloso. Presentó los contratos falsificados, las marcas de tiempo del fax, los recibos de la tienda y, finalmente, las imágenes de vigilancia de Karina firmando la entrega de los sofás de cuero. Aún así, el momento en el tribunal que me quebró llegó cuando Esteban subió al estrado. Se quedó allí, alto y tranquilo, con su mejor traje, y dijo: mi madre ha pasado toda su vida limpiando sus desastres. Una vez oí a mi abuela y a mi tía reírse de cómo usarían el buen crédito de mamá, mientras aún pudieran. No le di mucha importancia entonces. Ahora sí. El rostro de mi madre perdió todo color. Karina miró su regazo. Mi padre se movió incómodo. No miré a ninguno de ellos. Cuando la jueza finalmente habló, sus palabras se sintieron como una exhalación después de una larga contención de la respiración. El tribunal falla a favor de la demandante, la señora Patricia Díaz. Se ordenó la restitución, pagos del coche, compras en la tienda, gastos de recuperación, más daños y perjuicios por un total de más de 840.000 pesos. Mi padre salió furioso antes de que terminara el fallo. Karina lo siguió, murmurando algo sobre traición. Mi madre se quedó un momento, con los ojos brillantes por algo que no pude descifrar, vergüenza, ira, tal vez incredulidad de que realmente me hubiera enfrentado a ella. Luego también se fue. Cuando las puertas del tribunal se cerraron detrás de ellos, Daniel se volvió hacia mí. «Lo lograste». Asentí lentamente. «No», dije. Solo dejé de fingir. Esa noche, fui a casa, me senté en silencio y me permití respirar. Por una vez, no hubo llamadas, ni exigencias, ni culpa, solo silencio. No me sentí victoriosa. Me sentí limpia. Y por primera vez en mi vida, el silencio no se sintió como un castigo. Se sintió como paz. Han pasado 8 meses desde el fallo del tribunal. A veces me despierto antes del amanecer y simplemente escucho el silencio. Sin teléfono vibrando, sin mensajes cargados de culpa, sin nadie exigiendo que arregle lo que rompieron. La paz se siente casi irreal, como si mi vida todavía se estuviera acostumbrando a la tranquilidad por la que luché. Mis padres no han llamado. Mi hermana no ha enviado mensajes de texto. Ni siquiera una tarjeta de cumpleaños deslizada en el correo por obligación. ¿Y sabes qué? Estoy bien con eso. Durante años, pensé que el silencio significaba exilio. Ahora entiendo que es espacio, el tipo de espacio que necesitaba para reconstruirme. Los primeros pagos de restitución llegaron lentamente, salarios embargados, cheques por correo, transferencias de liquidación. Después de las tasas y los costos legales, me quedaron unos 400.000 pesos.
No lo gasté de inmediato. Simplemente lo dejé intacto, como una prueba de que mi nombre finalmente significaba algo mío. Un viernes por la noche, Esteban llegó a casa del trabajo con su energía habitual. ¿Adivina qué, mamá? Conseguí el ascenso. Sonreí. Te lo mereces. Se rió, dejándose caer en el sofá. Y antes de que preguntes, no necesito un coche nuevo. El mío está bien. Eso también me hizo reír. En realidad, dije, he estado pensando. Te has ganado uno. No nuevo, solo algo sólido. Algo que sea tuyo. Levantó las cejas. ¿En serio? Asentí. En efectivo, factura original limpia, sin préstamos, sin avales. Solo tu nombre. Durante las 2 semanas siguientes, visitamos lotes de autos. No del tipo llamativo, solo lotes tranquilos con mecánicos honestos y demasiado resplandor del sol. Cuando finalmente encontró un híbrido usado y fiable, me miró como un niño en la mañana de Navidad. Cuando entregué el cheque de caja, el vendedor deslizó 2 copias de la factura sobre el mostrador. ¿A nombre de quién debería ir? Sonreí. Suyo. Esteban dudó, con el bolígrafo en la mano. ¿Segura? Totalmente. Verlo firmar su propio nombre, su primera factura, su propio coche, se sintió como algo más que una transacción. Se sintió como romper un ciclo. Esa noche, mientras nos llevaba a casa, con música suave de fondo, miré hacia la oscura autopista y me di cuenta de algo simple. Esta era la primera vez en años que estaba en un coche en el que podía confiar completamente. Sin préstamos ocultos, sin firmas falsificadas, solo paz. Cuando llegamos a casa, Esteban aparcó en la entrada y se volvió hacia mí. Mamá, sabes, creo que el abuelo y la abuela perdieron la mejor versión de ti. Sonreí débilmente. Quizás nunca la quisieron. Quizás prefirieron a la que se quedaba callada. Se acercó y me apretó la mano. Bueno, no la recuperarán. Nos quedamos allí un rato, sin hablar, solo respirando. En las semanas que siguieron, la vida se asentó en una rutina hermosamente tranquila. Volví a mis caminatas matutinas, a mis sesiones de terapia, a cocinar los domingos. Daniel llamó una vez para decirme que las liquidaciones finales se habían completado. Felicidades, Patricia. Caso cerrado, dijo. Me reí suavemente. Es curioso. Pensé que el cierre se sentiría ruidoso. Nunca lo es, respondió. La verdadera paz es silenciosa. Tenía razón. Una tarde, recibí una carta sin remitente. Se me encogió el estómago al abrirla. Dentro, solo 2 líneas escritas con la letra de mi madre: has cambiado. Espero que seas feliz. Miré el papel por un momento. Luego lo doblé cuidadosamente, caminé hacia la cocina y lo dejé caer en la basura. Sí, le susurré a la habitación vacía. Lo soy. Ese fin de semana, Esteban invitó a sus amigos a cenar. La risa llenó la casa, risa real, no la cortesía forzada de las reuniones familiares. Sonaba la música, los platos tintineaban y el aire olía a ajo y mantequilla. En un momento dado, salí al porche. El aire de la noche era fresco, y por primera vez, me di cuenta de que ya no sentía rabia. No los extrañaba. Extrañaba la idea de ellos, la fantasía de una familia que nunca había existido realmente. Y esa comprensión no fue amarga. Fue liberadora. Solía creer que la paz era algo que otras personas podían darme. Si tan solo se disculparan, si finalmente vieran mi valor, si cambiaran. Pero la paz no funciona así. No se hereda. ¿Se gana? Es el sonido de tu propia puerta cerrándose detrás de ti sin miedo. Es tu nombre, limpio en un reporte del buró de crédito. Es la calma de saber que ya nadie posee una parte de ti. Si alguna vez vuelven a contactarme, y quizás algún día lo hagan, no encontrarán a la vieja Patricia Díaz, la que decía que sí a todo solo para ser amada. Encontrarán a la mujer que aprendió que el amor sin respeto es solo manipulación con buenos modales. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta, y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.